Hola Carlos, el día de hoy vamos a hacer un motor eléctrico. Acompáñame. Elegí hacer un motor eléctrico porque me interesan los temas de magnetismo y electricidad. Y también me interesa conocer cómo se aplican este tipo de motores en nuestra vida cotidiana y cómo se pueden aplicar para el futuro. Para hacer este motor se necesitan algunos elementos, como tornillos, 2 círculos de madera, un palo de madera, otro círculo de madera más pequeño y más alto y valeros, pequeñas tiras de metal, imanes, una batería de 12 volts, madera que nos servirá para hacer la estructura, una base de madera, alambre magneto de cobre. Aquí podemos comenzar a ver cómo va a quedar la estructura. Posteriormente habrá que pegarlo con pegamento. Aquí podemos ver que ya quedó pegada y armada la estructura con su rotor. El rotor tiene pegadas las láminas y los círculos ya tienen los tornillos, también ya tiene sus valeros y también ya comencé a hacer las bobinas, que va a tener un total de 4. Aquí podemos ver cómo estoy haciendo las bobinas. Me estoy apoyando con los tornillos que previamente fueron puestos en los círculos. Va a tener un total de 4 bobinas, como ya dije, y cada bobina va a tener un total de 40 vueltas. Ahora podemos ver que ya quedaron hechas las 4 bobinas. Podemos ver que ya tiene su rotor, sus valeros y está listo para el siguiente paso, que es soldar el sobrante de alambre al rotor. Y en un momento explicaré cómo. Una vez terminada las 4 bobinas, vas a tener 2 extremos de alambre por bobina. Un extremo va a ir soldado a una de las láminas del rotor y el otro extremo irá soldado a la lámina opuesta a la que soldaste inicialmente. En la siguiente imagen verás cómo tiene que quedar. Lo tienes que soldar con ayuda de un cautín y es importante quitarle el esmalte al alambre antes de hacer esto, porque si tú dejas el esmalte jamás podrás soldarlo. Como ven, tiene que ser así, un extremo en una lámina y el otro extremo en su opuesto. Y aquí podemos comprobar que sí hay continuidad. Aquí ya quedaron soldadas 2 bobinas cumpliendo con lo que dije anteriormente. Y también comprobamos que tuvieron continuidad. Podemos ver que ya tengo 3 bobinas soldadas a el rotor. Y ya en este último ya tenemos las 4 bobinas soldadas. El siguiente paso será checar que tengan continuidad, recordando que tiene que ser uno de cada lado. Ahí podemos escuchar cómo hace pip, y cuando hace eso significa que sí hay continuidad. Ahí cuando los pongo no hay continuidad porque están juntos. Tiene que ser cuando están de un extremo al otro, porque esos son los que están conectados entre sí. Podemos observar que hay continuidad porque se escucha el pip y porque efectivamente comprobamos que están conectados entre sí. También de fondo podemos escuchar la música de los vecinos y también ver que en el multímetro parece que hay continuidad. Aquí podemos empezar a ver que estamos armando nuestra estructura donde nuestro motor va a ir sostenido. Ahí vamos a insertar los valeros y más o menos así tiene que quedar. El siguiente paso será fijarlo a la base, como podemos ver que estamos haciendo ahí, con unos tornillos para que quede bien fijado y no se mueva. Y ya podemos ver que gracias a los valeros es que puede girar. Y aquí podemos observar cómo va a quedar la estructura con los imanes fijos y el motor en medio. Ahora, utilizando nuestra batería de 12 volts, vamos a utilizar 2 cables. Uno va a traer carga positiva de la batería, otro negativa, y
Cada cable se va a poner en un extremo del rotor y esto va a ayudar a que le dé energía al motor y gire. Bueno, ahora te preguntarás, ¿cómo funciona este motor? Pues nosotros, al tener el alambre enrollado, generamos una bobina. Esta bobina, cuando pasa electricidad por ella, se convierte en un electroimán con un campo electromagnético que interactúa con el campo magnético de nuestro imán permanente, bajo el principio de polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Entonces tenemos nuestro imán permanente con un polo y nuestro electroimán con el mismo polo. Esta fuerza que se genera en la que se repelan provoca el movimiento. Se repela, se repela, se repela con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, provocando que el motor funcione. Obviamente, mientras mayor sea el campo electromagnético, mayor fuerza tendrá tu motor. Nosotros, para entender el funcionamiento del motor eléctrico, utilizaremos la ley de Faraday. Esta ley nos ayudará a saber el voltaje generado en una bobina a través de esta fórmula, donde E es el voltaje generado en la bobina, que es igual al número de vueltas de alambre que tiene la bobina, el negativo, que multiplica la densidad de flujo magnético por el área del alambre sobre el tiempo. Si nosotros también queremos saber cuál es el voltaje neto en un motor eléctrico, utilizamos esta fórmula, donde V es voltaje aplicado menos la fuerza electromotriz es igual al voltaje neto, en este caso expresado según la ley de Ohm, corriente por resistencia. Existen cientos de aplicaciones de motor eléctrico en la vida, desde herramientas como taladros, pulidoras, cortadoras, hasta objetos del hogar, como licuadoras, batidoras, cortadoras de verduras, entre otros. Pero actualmente este tipo de motores están tomando mucha fuerza en la industria automotriz, convirtiéndose en una alternativa a los motores de combustión. Esto para ayudar al medio ambiente. En conclusión, este tipo de motores funcionan bajo principios de magnetismo y electricidad y son muy importantes para la vida del ser humano porque le ayudan a satisfacer ciertas necesidades humanas sin dañar al medio ambiente.